Que Dios los bendiga, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Les damos la bienvenida, le damos gracias a Dios, como en cada reunión, le damos gracias por todas y cada una de sus bendiciones, aun por aquellas de las cuales no somos conscientes en el día a día. Dice la palabra de Dios que si vivimos es porque así lo establece en su voluntad Dios. Y si morimos, es porque también está en la voluntad de Dios. Dios desea que nosotros podamos tener una comprensión y un conocimiento de que Él es el que nos sostiene en todo tiempo y en todo momento. Más allá de lo que yo puedo comprender o entender, es Dios el que me permite en el día a día llevar a cabo todas mis funciones y relaciones. Es Dios el que también desea que nosotros podamos tener una comprensión de su voluntad. Es Dios el que desea hacerse manifiesto en nuestras vidas para que nosotros podamos tener un destello de la comprensión de lo que significa la eternidad, en la que Dios mismo ha prometido que Él reinará, que Él establecerá un reino, y para poder acceder a ese reino, dice la palabra de Dios que Él desea que todos, absolutamente todos, vengamos a la luz del conocimiento y del entendimiento. No está hablando de un conocimiento y un entendimiento humano, no está hablando de conocimientos que están accesibles al hombre en su existir en la tierra, conocimientos desde el punto de vista científico, históricos, políticos, sociales, en las distintas actividades del ser humano. No está hablando de ese entendimiento y de ese conocimiento. Dios está hablando de un entendimiento y un conocimiento que es un entendimiento y un conocimiento divino, que va más allá de nuestra comprensión. Y aunque va más allá de nuestra comprensión, el deseo de Dios es que nosotros podamos tener acceso a ese entendimiento, a ese conocimiento y a la soberanía de Dios. Tarea seguramente nada sencilla, nada fácil, dada la manera en que vivimos en el día a día. Durante mucho tiempo, y hablo de manera personal, muchos de nosotros no hemos comprendido quién es Dios, qué representa Dios, qué significa Dios, dónde está Dios. No es una situación sencilla. El hombre puede nacer, puede empezar a ser alimentado, a crecer, a desarrollarse, y dependiendo de su circunstancia en el mundo, de su circunstancia cultural, económica, etcétera, el hombre empieza a crecer y en su mente se empieza a reunir toda una información que va haciendo que esa persona tenga una manera de pensar, una manera de reflexionar, una manera de analizar y comprender las cosas que le rodean. Y aun cuando el ser humano no tenga ninguna información sobre Dios o sobre quién es Dios, llega un momento en el que, dada la característica que Dios le dio al hombre, en una capacidad de poder pensar, reflexionar, analizar, en un momento determinado,
el hombre se pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Para qué está en este mundo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su objetivo? Muchas de estas preguntas podemos verlas reflejadas, estructuradas, elaboradas, particularmente en un área de la ciencia llamada filosofía, y en la que a través de diversos autores, prácticamente todos tienen en el punto en común de quién es el hombre, a qué se debe su comportamiento, a qué se debe la forma de conducirse. Y tristemente, la mayor parte de las veces, esta pregunta no tiene respuesta. Las respuestas que existen son humanas y las respuestas humanas son sensibles de poder estar equivocadas y de conducir a otros a esas reflexiones y darnos una idea que no es real sobre nosotros mismos. Dios ha dejado, dice su palabra, grabado en nuestro corazón, grabada en nuestra conciencia, su ley. Y aun cuando nosotros pudiéramos argumentar que no conocemos la palabra de Dios, Dios lo ha dejado ahí. En un ejemplo, creo que para ningún ser humano pasa desapercibido que el quitarle la vida a otra persona es algo que no es correcto. Y así hay una serie de ejemplos. Dios lo dejó grabado ahí. Y dice su palabra que lo hizo para que nadie argumente que Dios no existe. Ha habido filósofos importantes en la historia. Uno de ellos, y discúlpeme si no pronuncio el apellido correctamente, Nietzsche, que decía Dios no existe y daba una serie de argumentos para decir por qué no existía Dios. Con frecuencia, en el quehacer de todos los días, en el cual Dios me permite tener la oportunidad de desenvolverme y desarrollarme como médico, en algún momento determinado durante la entrevista, sabiendo que muchas personas en mi área en particular pasan por una gran necesidad física, están enfrentados en una situación de enfermedad y en un punto tratando de animarlos, tratando de exhortarlos, hablándoles de Dios, con regularidad yo les expreso que hablar de Dios no es un tema sencillo, aunque debiera de serlo. Que cuando mencionamos la palabra Dios, y casi siempre lo expreso de esta manera, y pudiera yo estar equivocado, yo digo, nos metemos en un problema. Porque ¿de qué Dios estamos hablando? Y yo les digo, del Dios de usted, del Dios de sus padres, del Dios de sus hermanos, de su Dios, de mi Dios, ¿de cuál Dios estamos hablando? Porque aunque decimos la palabra Dios, debiéramos de pensar exactamente lo mismo y no es así. Generalmente, después de hacer esta consideración, yo les digo, y si yo le preguntara a usted, ¿cómo es el Dios en el que usted cree? Recibimos adjetivos calificativos. Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es poderoso, Dios es amoroso, Dios es suficiente. Pero llega un momento en que los adjetivos escasean y no tenemos más palabras que decir. Y siempre les pongo un ejemplo de situación que es el mismo que traigo hoy entre ustedes. Y yo les digo, si yo soy una persona que está pasando por una gran aflicción, por una gran necesidad, no hay nada que pueda consolarme, ¿qué me diría usted? Si usted quisiera hablarme de Dios, ¿qué me diría? ¿Me diría que Dios es fuerte? Pues sí, no puedo conceptualizar o pensar en un Dios que sea débil. Que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios nos ama.
Y yo podría decir, sí, todo eso lo puedo entender, pero aún así no logro conceptualizar ni concebir a ese Dios en mi vida y mucho menos en una situación de necesidad. Y esto no quiere decir que sea imposible conocer a Dios. Ahí Dios empieza a hacerse presente, empieza a manifestarse, porque nos lleva a pensar y a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra vida, sobre la brevedad de nuestra vida, sobre el propósito de nuestra vida. Y déjeme decirle que Dios tiene todas las respuestas. Dios tiene todas las respuestas, pero tenemos que ir a buscarlas. Y para eso Dios nos dejó un instructivo, nos dejó un manual y está accesible para todos. Hoy que la ciencia ha avanzado a pasos agigantados, hoy que la ciencia ha puesto recursos, llamémosle electrónicos, con dispositivos como teléfonos inteligentes, iPads, computadoras, prácticamente no hay persona que no tenga acceso a la información. Y aún esa información puede llegar a nosotros distorsionada. Dios dejó un instructivo, dejó un manual. Permítame comentarles que se llama la Biblia. Y al decir la Biblia, podemos estar en escenarios en los que alguien diga, bueno, pero ese es un libro. Y es un libro que seguramente lo escribieron hombres como nosotros. ¿Cómo puede ser ese libro la palabra de Dios? Cuando escucho esto, también reflexiono en que la mayor parte de las veces no hay un entendimiento, no hay un conocimiento acerca de lo que es este instructivo, de lo que es este libro, de lo que es la Biblia. Pero cuando nosotros podemos vencer situaciones o barreras mentales para poder ir a la Biblia y empezamos a leerla y empezamos a reflexionar a ella, déjeme decirle por experiencia propia que el entendimiento empieza a llegar a su vida. Comprensión empieza a llegar a su vida, porque Dios así lo ha prometido. Búscame y me encontrarás. ¿En dónde buscamos principalmente a Dios? A través de su palabra. Ciertamente la escribieron los hombres, pero lo hicieron inspirados por el Espíritu de Dios. Fueron inspirados por Él. Y la Biblia da testimonio de ello, como vamos a tratar el día de hoy, tratando de dar unas pinceladas y unos aspectos de cómo trabaja Dios, y aún ello puede ser incomprensible para mí. En el proceso, Dios me dice que Él me amó primero. Antes de que yo pudiera buscar a Dios, Él me amó primero. Recuerdo cuando estuve en la preparatoria, yo tenía un maestro de filosofía y dentro de esas clases de filosofía había cosas sobre las que disertaba y él decía, seguramente lo había leído, no era algo que a él se le había venido porque después lo encontré por ahí en algunos libros, y él aludía a ciertas cosas como que si los animales pudieran pensar y pudieran pintar y pudieran escribir, harían a dioses semejantes a ellos. Es decir, un león haría un dios como un león. Un elefante haría un dios como un elefante. Y así, ponía diversos ejemplos. Con el tiempo he descubierto que estas son estructuras, pensamientos que no están en el orden de Dios, que no son puestos por Dios, sino que nosotros en el día a día libramos algo que se llama una lucha espiritual, y que en esa lucha espiritual, al decir lucha, hablamos de que hay dos fuerzas que se oponen entre sí.
Hay dos personajes que luchan entre sí. Espiritualmente, uno es el reino de Dios, pero hay un reino que no es de Dios. Y ese reino que no es de Dios también busca ganar adeptos. Y los gana en el día a día. Y busca traer confusión a las cosas que Dios quiere que podamos comprender y entender. En ese proceso nos toca a nosotros dar pasos hacia el frente, dar pasos en seguridad, principalmente leyendo, comprendiendo, reflexionando, meditando en la palabra de Dios. No hay otra manera de que nosotros podamos conocer a Dios si no vamos a su palabra. Y cuando voy a su palabra, puedo comprender cuando Dios dice que Él nos amó primero. Antes de que yo pudiera decir yo amo a Dios, Dios ya me había amado. Y en ese proceso, Dios continúa y dice, con amor eterno te he amado. Con amor eterno te he amado. Por lo tanto, he derramado sobre tu vida mi misericordia. Y esto es asombroso. Todos nosotros tenemos la misericordia de Dios. La palabra de Dios dice, no hemos sido consumidos gracias a la misericordia de Dios. No merecíamos esta vida, pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su gracia, Dios permite que en este mundo podamos estar vivos, y no solo en este mundo, sino que tiene promesas de vida eterna para nosotros. Esta vida es temporal, pero hay una esperanza de vida eterna. Difícilmente, si no buscamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no reflexionamos en la palabra de Dios, si no meditamos en la palabra de Dios, podemos empezar a entender qué significa la vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo decía, y esta es la vida eterna. Él define qué es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que conozcan al Padre, que conozcan a mi Padre, que conozcan al Dios eterno, que conozcan al Dios de la gloria, que conozcan al Dios de la misericordia. Esto es la vida eterna. Muchos pensamos que cuando ya no estemos en este mundo, culturalmente, que iremos al cielo. Y como si ese fuera el final de todas las cosas. Y yo me pregunto, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? ¿Simplemente vamos a llegar, nos vamos a sentar y se acabó? Eso resultaría más complejo que el hacerme las preguntas en esta vida de quién soy yo, para qué existo, cuál es el propósito de mi vida. El llegar al cielo simplemente. ¿Y luego qué? Y la Biblia nos da la respuesta. La vida eterna es para seguir conociendo a Dios. Y lo que da a entender es que nunca vamos a terminar de conocerlo. Tendremos toda la vida eterna para seguirlo conociendo, con una diferencia, que ya no habrá más muerte, que ya no habrá más llanto, que ya no habrá más angustia, que el tiempo parecerá que no transcurre, como somos testigos nosotros de cómo el tiempo va pasando. Y Dios sigue continuando y sigue diciendo, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo llamado Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, no se extravíe, mas ciertamente tenga vida eterna. Y nuestra proclamación de las últimas semanas ha sido en este sentido: darnos un destello y comprensión, un breve resumen de esto, de lo cual estamos hablando. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 10 y 11, dice que se escuchó una gran voz en el cielo. El libro de Apocalipsis, déjeme decirle, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quizás muchos nos sorprenderíamos de eso.
Escuchamos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, las cartas de Pablo y el libro de Revelaciones o Apocalipsis es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Está inspirado en Él, reflexionado por Él y está escrito por su siervo Juan, al cual nuestro Señor Jesucristo en revelación se le presentó y le dijo: escribe estas cosas. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo las cosas que escribiera. Y en este punto en particular, es nuestro Señor Jesucristo el que está hablando. Y dice aquí el siervo: entonces escuché una gran voz en el cielo. Escuché una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y eso que está escrito ahí, para nosotros es una promesa. La salvación para nosotros ya ha venido en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El reino vendrá cuando Él venga a establecer su reino. Y Él reinará. Ese será su reino. Y nosotros reinaremos con Él. Y dice: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ese acusador, en la Escritura, en la palabra de Dios, se llama Satanás o diablo o espíritu de maldad. Él, el trabajo de él, es acusarnos delante de día y de noche, delante de Dios, todo el tiempo. El propósito de él es afectar nuestras mentes, afectar nuestros corazones, afectar nuestro espíritu, para que estemos intranquilos, para que estemos en incertidumbre, para que tengamos luchas, para que tengamos dudas, para que estemos angustiados. Ese es el propósito de él. Y al lograr esto, hacer que desviemos nuestra atención de Dios y que dejemos a Dios a un lado. Parece dicho de manera tan sencilla, y ese es su trabajo. Pero en la medida que usted lee la palabra de Dios, Dios quiere que usted se dé cuenta de estas cosas para que usted entonces diga: yo pertenezco a la familia celestial. Cristo ha vencido. Cristo me redimió. Cristo me compró con su sangre preciosa. Cristo ha restaurado mi vida. Cristo me ha dado esperanza de vida eterna. Y de eso está hablando. Ha sido lanzado fuera el acusador. En otras palabras, ya no tendrá más dominio sobre nosotros, no tendrá más dominio sobre nuestras vidas. Y en el siguiente versículo dice: porque le hemos vencido. Ahora nosotros somos los que vencemos al espíritu de maldad y vencemos a Satanás. Es nuestro Señor Jesucristo el que los venció. Pero que al hacerlo y a nosotros haber creído en Él y haber reconocido que nosotros hemos sido comprados por precio de sangre, entonces podemos decir que hemos vencido por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y de la palabra del testimonio nuestro de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, del poder que nuestro Señor Jesucristo nos reveló con su muerte en la cruz, del poder que nos reveló al haber resucitado y del poder que nos revela al comprender y entender que Él vive y reina y que ha prometido regresar nuevamente para establecer su reino. Por lo tanto,
nosotros debemos dar testimonio de lo que la palabra de Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Acompáñeme para expresar la proclamación en base a este pasaje, para decir que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, redimido, apartado y santificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Mis miembros, mis extremidades, son instrumento de justicia, dados por Dios para su servicio y su gloria. Y el diablo no tiene ningún lugar en mi vida, no forma parte de mí, no hay plan que prevalezca contra mí. Todo fue derrotado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y yo he vencido por consecuencia a Satanás, por la sangre del Cordero y por la palabra de mi testimonio de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho al haberme rescatado, al haberme limpiado, al haberme perdonado. Ciertamente, este no será el fin, y menospreciaré mi vida hasta la muerte, porque mi cuerpo ahora le pertenece al Señor, y el Señor forma parte de mi cuerpo. Y yo debo declarar que estoy dispuesto a ponerlo por obra y hacer lo que su palabra dice, hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios, mucho más que escucharla y saberla, hacer su voluntad. Esto es para poder progresar espiritualmente y así creer y hacer la palabra de Dios, porque hemos vencido por la sangre del Cordero. Ciertamente una cosa es escuchar, otra creer y otra obedecer. Cuando no conocemos la palabra de Dios, Dios quiere que podamos conocerla, y déjeme decirle que es un libro lleno de promesas. Para aquellos que dudan, para aquellos que se preguntan, incluso para el que quiere ver históricamente la Biblia como un libro de historia, lo que está escrito, sobre todo en la primera parte del Antiguo Testamento, en la cual Dios habló a través de sus profetas, y lo que dijo que Él haría se ha cumplido. Muchos de nosotros queremos ver las promesas de Dios en nuestras vidas inmediatamente. Quiero orar una noche y al día siguiente ver la mano de Dios sobre mi vida. Pero déjeme llevarlo para decirle que hubo un profeta llamado Isaías que vivió aproximadamente 750 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vivimos 80 años. 750 años. Dios le reveló a este profeta sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y sobre la muerte de Él. Está escrito en Isaías 53:1, en donde habla sobre la muerte y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo me pregunto si el pensar que le fue revelado al profeta 750 años antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera, y yo tengo acceso a esta información, yo me pregunto, ¿esto acaso despierta alguna inquietud en nosotros? ¿Esto acaso me asombra? ¿Esto acaso puedo entenderlo y comprenderlo? De eso se trata. De que yo pueda comprender y entender cómo es posible que Dios hable y a través de los siglos se cumpla la palabra que Dios dijo. Y si Dios dijo, es verdad. Y si Dios lo dice, Él lo hará. Él cumplirá con su palabra, porque en su palabra dice que Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta de las cosas que Él dice. 750 años. Y dice el profeta Isaías, lo hemos leído en las reuniones anteriores, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto,
y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mas él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y él, nuestro Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, de su paz, de mi paz, fue puesto sobre él, y por su llaga hemos sido sanados. Mas angustiado y afligido él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No hay ningún personaje en la historia, excepto nuestro Señor Jesucristo, de quien está hablando el profeta. ¿Cuánto tiempo pasó? 750 años aproximadamente. Parece mucho tiempo, y el decirlo lo decimos en una manera tan breve. Isaías no pudo ver el cumplimiento de esta promesa, pero repito, esto lo que debe transmitirme a mí es saber que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, que los caminos de Dios no son mis caminos, tal y como lo expresa también en el transcurso del libro de Isaías. Sé que es difícil comprender y entender los tiempos de Dios, pero Dios quiere que en el día a día, a través de su palabra, Él pueda revelarnos su palabra y que nosotros podamos comprenderlo. Y entonces nuestra manera de concebir a Dios será eterna y será trascendental. Ciertamente la percepción del hombre para la mayor parte de las cosas es limitada y temporal. Tiene un tiempo. Para Dios el tiempo no existe. La eternidad es un espacio. Nosotros no podemos comprenderla y entenderla. En el Salmo 91, Moisés está hablando y dice: Señor, tú nos eres refugio de generación en generación. Dios es eterno, de generación en generación. Antes de que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Moisés está reconociendo la soberanía y la magnificencia de Dios. Y continúa diciendo, Salmo 93, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, convertíos. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: arrepentíos y convertíos. Salmo 94, porque 1000 años delante de los ojos del Señor son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Es un instante. En 2 de Pedro 3:8 dice: mas amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Para nosotros la vida es como un sueño. En el Salmo 95 el salmista está hablando y dice que somos como la hierba que crece y florece y para la tarde es cortada y se seca. Porque todos nuestros días, dice, declinan a causa de la voluntad de Dios. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Autores hablan y dicen: la vida es breve. Dios ya lo sabía y ya lo había dicho. En el Salmo 90:10, que es un salmo que Dios me permite traer con frecuencia cuando hablo con muchos de ustedes, Dios está hablando y dice: porque ciertamente los días de nuestra edad son 70 años.
Ciertamente hay niños que no ven la luz de este mundo. Ciertamente hay niños que mueren durante su primera etapa. Hay adolescentes que mueren. Hay personas que mueren en su juventud. Hay personas que mueren en la madurez. Pero Dios estableció que de manera natural los días del hombre son 70 años. Y dice, y en los más robustos, 80. Con todo, aun aquellos que alcanzan mayor edad, dice que su fortaleza es molestia y trabajo. Y pronto pasan y volamos. Seguramente nos toca ver personas ya de edad que tienen que ser auxiliadas. Nosotros mismos aquí en casa, déjeme decirle, mi suegra tiene 100 años y como en las primeras etapas empiezan a demandar mayor atención en el día a día. Y en medio de este escenario, nosotros, en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de la ansiedad, nosotros decimos, Dios, ¿cuándo vendrán tus promesas sobre mi vida? ¿Cuándo vendrán tus promesas sobre mi vida? Pero para nosotros las promesas tienen que ver con nuestra naturaleza humana, tienen que ver con nuestras necesidades primarias, tienen que ver con las cosas con las cuales somos bombardeados todos los días, principalmente las cosas materiales que deberíamos de tener o las cosas materiales a las que deberíamos aspirar. Y vivimos de tal manera como si este mundo nunca fuera a terminarse, sin saber que hay una eternidad. Los tiempos de Dios son perfectos y no son nuestros. Hubo un hombre llamado Moisés, seguramente lo habrá escuchado. Este hombre, cuando nació, había una amenaza de que todos los niños nacidos del pueblo de Israel, menores de 2 años, fueran asesinados. Y su madre, en un intento de salvarlo, lo puso sobre algo que para nosotros se conoce como Moisés, hecho de varas como de bambú, y lo puso sobre el río para que no lo mataran. Y la historia cuenta que a este niño lo encontró la hermana del faraón y ella lo vio y le pareció un niño hermoso y se lo llevó al palacio y ordenó que viniera alguien para que lo amamantara y creciera. Moisés creció y cuando tuvo 40 años, él tuvo que huir después de haber matado a un hombre en Egipto. Y huyó al desierto, y en donde huyó, que se designa en la palabra como la tierra de Madián, estuvo 40 años. Y durante esos 40 años, Dios lo capacitó. Dios lo capacitó para el propósito que Dios tenía que llevar a cabo usando la vida de él. 40 años después fue enviado para que él dirigiera al pueblo y lo sacara de la esclavitud, para que el Señor liberara a su pueblo de Egipto. Cuando el pueblo es sacado, hicieron un viaje que duró 40 años. Ese viaje, de acuerdo a distintas fuentes de información, dicen que debió haber durado 4 meses y 2 semanas. 4 meses y 2 semanas. Y duró 40 años. Las reflexiones al respecto tienen mucho que ver con la desobediencia hacia Dios. Pero Dios dijo que Él libraría a su pueblo y lo libró. Dios dijo que llevaría a ese pueblo hacia una tierra prometida y los llevó a la tierra prometida. No importa el tiempo que transcurrió, Dios cumplió su palabra.
en un personaje llamado Abraham, ya de edad avanzada, alrededor de los 75 años, era un hombre que era próspero. Y él se cuestionaba y decía, ¿y de qué me sirve todo esto si un día voy a morir? ¿De quién será todo esto? Y él hablaba con Dios y Dios le hizo una promesa. Le dijo que tendría un heredero. Y Abraham le dijo, soy un hombre mayor. ¿Cómo es posible esto? Y mi esposa también es una mujer mayor. Y de cuando le dio esa promesa a cuando se cumplió la promesa, pasaron 25 años. Sara, su mujer, tuvo un hijo cuando Abraham ya era de 100 años de edad. Para nosotros puede parecer inverosímil. Médicamente podemos decir que es imposible que una mujer pueda concebir a esa edad. Y sabemos que era una mujer de edad porque incluso Sara dijo que la costumbre de mujer ya había cesado, ya había pasado. Dios cumple sus promesas en su tiempo, conforme a su propósito y a su voluntad. Usted está ansioso porque no ve las promesas de Dios. Dios quiere llevarlo para que usted se mantenga en fe, fiel a la promesa de Dios, de que Dios dijo que lo haría y Él lo hará. Hubo un hombre llamado José. Cuando tenía 17 años, la Biblia habla de que venían revelaciones a su mente, de que Dios le daba sueños. Y en un sueño decía que él veía unas espigas y que estas espigas, como un manojo, se doblegaban frente a otra espiga mayor. Cuando él platica de ese sueño con sus hermanos se enojaron, entre otras cosas, y con el paso del tiempo los hermanos lo vendieron. Y termina de esclavo en Egipto. Llegó a ser el segundo hombre más importante de ese imperio egipcio. De cuando Dios le dio la visión de que sus hermanos se inclinarían ante él, al tiempo en el cual eso verdaderamente ocurrió, pasaron 21 o 22 años. Josué había dicho, ¿y dónde están tus promesas, Dios? ¿Cuándo van a llegar tus promesas? Pero él no preguntaba, él simplemente confiaba en que Dios había dicho y Dios lo haría. Él confiaba plenamente en el propósito y en la voluntad de Dios para su vida. Y el mensaje para nosotros es que nosotros debemos mantenernos fieles a la promesa, sin dudar. En el proceso vamos a tener luchas, en el proceso vamos a tener incertidumbres, en el proceso puede venir la inseguridad de que quizás no se cumpla, pero yo debo confiar en que Dios dijo que lo haría y Él lo hará. Pero no pidamos solo para nuestros deleites, dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ciertamente piden y piden mal, porque solamente piden para sus deleites. La voluntad de Dios va más allá de nuestros propios deseos. Y eso ya en sí es un conflicto porque no podemos comprenderlo y no podemos entenderlo. El rey David vivió casi 1000 años pasados antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera. Nuestro Señor Jesucristo era del linaje de David. Más de 1000 años. Y los salmos de David hablan sobre el siervo sufriente. Los salmos de David hablan de que él sería inmolado en un madero. Y describe prácticamente el proceso de la crucifixión en el Salmo 22. Estaba ocurriendo 1000 años antes. ¿Cómo era posible que este hombre pudiera entender lo que había venido a su mente y de lo que estaba escribiendo y de lo que estaba hablando? Ni siquiera había una conceptualización de ello. Pero Dios lo dejó como testimonio para nosotros, para que comprendiéramos y entendiéramos que lo que Dios había establecido, Dios lo cumplió a su tiempo porque Él es soberano, a su momento porque Él es soberano, conforme a sus propósitos porque Él es soberano.
comprender que Dios es soberano no es un tema sencillo para nosotros. Hubo otro hombre llamado Daniel, el profeta Daniel. Hay un libro en la Escritura que se llama el libro de Daniel. Daniel vivió 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en un momento determinado, el pueblo de Judá es llevado esclavo a Babilonia. Y desde las visiones que tiene Daniel acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, acerca de la destrucción de Jerusalén en un momento determinado, acerca de la crucifixión, pasaron más de 500 años. ¿Y sabe qué pasó? Se cumplió. Se cumplió lo que el profeta Daniel había recibido en revelación por parte de Dios. Daniel no fue testigo, tampoco podía entender lo que Dios le decía. Simplemente obedecía, simplemente interpretaba, simplemente lo dejó escrito para testimonio nuestro de que Dios dijo y lo hará, de que Dios ha prometido y cumplirá su promesa, y que a nosotros nos toca creer que Dios lo hará. ¿Cuándo? Él es soberano y sabrá cuándo. No nos toca a nosotros conocer el tiempo, nos toca creer y confiar. Nos toca creer y confiar. En Daniel 7, 13, 14, Daniel está hablando y dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es eterno y nunca pasará, y su reino, un reino que nunca será destruido. Esto habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si nunca ha escuchado hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que Él volverá por los redimidos, volverá por aquellos que han creído, volverá por su pueblo y los reunirá. Y dice que hay una promesa en la cual se establecerá una nueva ciudad llamada la Nueva Jerusalén, en donde Él mismo reinará. Si las profecías dadas a Daniel en relación a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, a la destrucción de la ciudad de Jerusalén, a su segunda venida, si las primeras se cumplieron, ¿por qué no habría de cumplirse esta? Déjenme decirles que se va a cumplir. Y Dios quiere que ninguno quede fuera. Que ninguno quede fuera. Hay gente que le angustia y le aterra pensar en estas cosas. No, tengo miedo, a mí no me hable de esas cosas. Tenemos que escuchar hablar de esas cosas, tenemos que comprender esas cosas, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que entender cuál es la voluntad de Dios y estar confiados. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, tal y como lo dice el Señor en su palabra en el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno. En el mismo libro del profeta Daniel le fue revelado que la ciencia alcanzaría cosas impresionantes, avanzaría de una manera increíble. Yo le pregunto, ¿cómo está avanzando la ciencia hoy? Nos impresionan en el día a día. Cuando tenía yo 11 años en la primaria, tenía un maestro que decía que un día tendríamos un dispositivo en el antebrazo y que nosotros lo abriríamos y que entonces a través de eso que tendríamos en el brazo, nosotros podríamos comunicarnos, hablar por teléfono, ver la televisión. Y como éramos unos niños y no entendíamos eso, muchos de nosotros ni siquiera teníamos televisión,
no comprendíamos y nos reíamos. Bueno, el tiempo llegó. El tiempo llegó, el tiempo está aquí, eso está ocurriendo ahora. Aquel maestro también nos decía que iba a llegar un momento en que nosotros íbamos a tener conectado un cable e íbamos a pensar y habría un dispositivo que iba a hablar las cosas que yo estaba pensando. Eso está ocurriendo, señores, eso está ocurriendo. Le fue revelado a Daniel que la gente correría de aquí para allá. Desafortunadamente, sin Dios y sin creer en Él. Y Dios le reveló a Daniel en el capítulo 12, dice que habrá un tiempo en el cual se levantará un arcángel llamado Miguel. Él es el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo de Dios. Y dice, y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. ¿En cuál libro? En el libro de la vida. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos cuando estos vinieron gozosos diciéndole, Señor, vemos sanidades, vemos milagros, echamos fuera demonios. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo, no se maravillen por esas cosas. Preocúpense y maravíllense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. De eso está hablando, que aquellos que estaban escritos en el libro vendrían al reino de Dios. Y dice, y muchos de los que dormían en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y después el Señor le dijo a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. La mayor parte de las promesas que le fueron dadas a Daniel se cumplieron con una exactitud que a usted lo dejaría asombrado si usted leyera el capítulo y Dios le diera el entendimiento y comprensión para que usted pueda dimensionar la exactitud con la que se han cumplido. Hermanos, señores, hay una promesa de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este tiempo para nosotros es para que estemos preparados para cuando llegue ese tiempo. Dios dijo que lo haría y lo hará y lo cumplirá. En Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? ¿Habló y no lo ejecutará? ¿Duda usted de la palabra de Dios? En Isaías 55, Dios dice, así será la palabra que sale de la boca de Dios, no regresará a él vacía, sino que hará todo lo que Dios quiere que haga y será prosperado en todo lo que Dios ha querido y para lo cual lo ha enviado. En Ezequiel 12:25 dice, porque yo, Jehová, yo, Dios, hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable. No tardará más, porque en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice el Señor. En Primera de Reyes 8:56 dice, bendito sea Dios, bendito sea Jehová, que nos ha dado paz. Para nosotros, ¿por qué decimos que nos ha dado paz y estoy en angustia, estoy en sufrimiento, estoy en inquietud, estoy en incertidumbre? Porque nuestro Señor Jesucristo ha venido y Él dijo, mi paz os dejo,
mi paz os doy. Ninguna de sus palabras, dice aquí en Primera de Reyes 8, en el versículo 56, ninguna de las palabras que Dios ha expresado ha faltado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Les pregunto. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Me toca creer en la palabra de Dios. Me toca creer en la palabra de Dios, pero si no voy a la palabra de Dios, no conozco la palabra de Dios y entonces no puedo creer lo que Dios ha dicho. No puedo conocer al Dios de la gloria. Y en la medida en que yo conozco la palabra, entonces yo empiezo a creer en lo que Dios ha dicho. Y Dios dijo, no temas porque yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar, siempre te sostendré con mi diestra de poder. ¿Cómo puedo creer si no voy a la Escritura y lo leo y lo asimilo y lo atesoro en mi corazón? ¿Cómo puedo creer cuando Dios dice que Él enviará medicina para mi cuerpo? Dios mandará medicina para su cuerpo. Y que básicamente lo que Dios dice, que su palabra es medicina. ¿Y cómo se toma la medicina? 3 veces al día, o 4 veces al día, o 5 veces al día, o cada 12 horas. ¿Está usted tomándose la medicina? ¿Está usted tomando la palabra de Dios tal y como Él lo ha indicado? Dios dice, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Yo los voy a hacer descansar. No es una promesa. No es una promesa inmediata para nosotros. Dios dice, hablando a través del salmista, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor. Dios me dará paz en medio de la tormenta y promesas tras promesas. Dios es mi fortaleza en tiempos de dificultad. Dios guía todas mis decisiones. Dios conoce todos mis pensamientos. Dios conoce mi palabra aún antes de que salga por mi boca. Toda la palabra Dios ya la conoce. Y dice que no dejará que ninguna palabra salida de mi boca caiga a tierra, siempre y cuando lo glorifique yo a Él. Dios es mi fortaleza en tiempos de debilidad. Dios guía todas mis decisiones. Dios es la promesa de vida eterna. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo puedo decirle por qué Dios? ¿Por qué lo haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? No entiendo lo que haces. Pues vaya a la palabra de Dios, atesore a la palabra de Dios, proclame con su boca la palabra de Dios. No puede darse por derrotado simplemente diciendo que Dios no lo ama, que Dios no lo escucha, que Dios ya lo ha abandonado, que no puede ver las promesas de Dios en su vida. Tenemos que apoderarnos de ella. Esa parte sí nos toca a nosotros. Eso es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Quiero terminar a manera de oración hablando sobre la soberanía de Dios. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9, dice, Dios no retrasa su promesa. ¿Puede usted repetir allí en su casa? Dios no retrasa sus promesas. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Gracias, Dios, por ser paciente con nosotros. Dios no quiere que ninguno muera, está hablando de la muerte eterna, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la conversión en esta vida, reconociendo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. En 1 Timoteo 2:4 dice, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Todos los hombres, sean buenos o malos, quiere que todos sean salvos. ¿Cuál fue el primer requisito? Que vengan al arrepentimiento, que nos arrepintamos y nos
nos podamos convertir de nuestros malos caminos, de nuestros malos pensamientos, de las cosas negativas que hacemos y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque ciertamente Dios vendrá. Ciertamente Dios vendrá. Dice en 2 de Pedro 3:10, como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todo pasará y todo será quemado, y hay una promesa de redención para los que crean en Dios, ¿cómo pues nosotros podemos descuidar una bendición tan grande, una promesa tan grande? ¿Cómo podemos descuidarla? Déjeme decirle, no viviendo una vida santa y piadosa, una manera correcta de vivir. Por lo tanto, nosotros debemos esperar la venida de Dios. Nosotros debemos estar confiados esperando en sus promesas. Nosotros debemos confiar en Dios conforme a lo que Él nos enseña. Dios quiere traernos sabiduría a través de su palabra. Y Dios dice, vuélvanse hacia mí y yo me volveré hacia ustedes. Vuélvanse hacia mí, porque Él es un Dios de misericordia. Salmo 90:13 dice, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Trae paz hacia nosotros, Señor, y sácianos de tu misericordia, y entonces nosotros cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos, alégranos, Señor, conforme al día en que somos afligidos. Alégranos, Señor, en los años en que el mal ha venido a nuestras vidas, y que tus obras sean manifiestas para nosotros. Tú eres la luz, Señor. Tú eres nuestro Dios. Confirma tu obra sobre nuestras manos. Confirma tu obra sobre nuestros corazones. Confirma tu obra sobre nuestros pensamientos. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios, para que nos encuentres siendo diligentes. Para que nos encuentres, Padre, buscando tu rostro a través de tu palabra. Para que nos encuentres, Señor, buscando tu voluntad a través de tu palabra. Para que nos encuentres haciendo, Señor, lo que tú has establecido para nosotros conforme a tu corazón, y que básicamente es ayudar al afligido y al necesitado. Ayúdanos, Señor, para no ser arrastrados en el día a día por el error de aquellos que no te conocen o te niegan. Ayúdanos, Señor, para evitar apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, para estar confiados en todo momento. Ayúdanos, Señor, para darte honor, honra y gloria en el día a día a través de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Sé propicio para nosotros. Sé propicio para todos nuestros hermanos que están en necesidad. Háblales esta mañana, Señor. Trae revelación a sus mentes, Señor, de que ellos deben esperar confiados en las cosas que tú has prometido y harás. Tú has prometido que no los dejarás y no los desampararás. Tú has prometido que tú enviarás sanidad, Señor. Tú has prometido que enviarás recursos. Tú has prometido, Señor, que aún de manera sobrenatural vendrán situaciones para manifestar que tú eres Dios y aumentar su fe. Ayúdanos, Señor, a permanecer. Y mientras, Padre, el cumplimiento eterno de tu palabra se cumple para nosotros,
Señor, Señor, sigue extendiendo tu misericordia y tu gracia sobre todos y cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga.